Este es el tipo de historias que te recuerdan que el manga es muchísimo más de lo que estamos acostumbrados a leer. Una obra única con un dibujo diferente y con una polémica justificada. Puede que estemos ante la joyita escondida del año. Revisemos el tomo número 1 de A Witch's Life in Mongol. Y sí, ya se imaginarán por dónde vamos a comenzar. Tenemos que hablar de ese título porque se hizo un completo relajo. El título original en japonés es Tenmaku no Yadugar, que se traduce como la bruja de la carpa, la bruja de la tienda, ya saben, estos lugares donde acampaba el ejército mongol. Pero con la internalización cambiaron por completo el chiste. Para el anime pasaron a llamarla Yadugar A Witch in Mongolia, lo cual es un pleonasmo porque Yadugar significa bruja, ponerle witch es ponerle la bruja en Mongolia, y precisamente eso de Yadugar, que es lo mismo que tenemos en el nombre japonés y en el nombre internacional, es lo que no tenemos aquí en el nombre de Panini. Aquí nada más dice A Witch's Life in Mongol, la vida de una bruja en Mongolia. Quisieron respetar el nombre internacional terminó haciendo lo que quiso, no hubo concordancia y se perdió. De hecho aquí ni siquiera tenemos el elemento que más destaca, que es el nombre Yadugar. ¿O qué opinan? ¿Estoy siendo muy necio con esto de homogeneizar los títulos al español? ¿O si es algo que ustedes pueden ver pasando, no les causa conflicto, etcétera? Déjenmelo en los comentarios. Ya dejando ese berrinche de lado, mejor vámonos a hablar acerca de los demás elementos. Ya que aquí tenemos un manga en tamaño B6 y en acabado mate, eso es algo que ya no se veía tan seguido y me alegro que lo tengamos por acá. Queda perfecto con el estilo del dibujo. En el centro tenemos a Sitara o a Fátima, dependiendo de qué parte de la historia estén leyendo. Viene ahí con un estilo de dibujo que puede parecer muy ornamental, pero la verdad es que no, así es como se ve también en la parte de adentro. A los lados tenemos estos patrones que eran típicos del lugar y la fecha en la que ocurre esta historia, en el siglo XIII. Por debajo tenemos el nombre de la autora, Tomato Soup o sopa de tomate en español, y abajo tenemos el logo de Panini Manga. En cuanto a capturar la esencia del rótulo original, creo que sí fue muy bien logrado por parte de Panini. Tenemos unas tintas muy parecidas a la original, simplemente el rótulo de allá es un poquito más grueso y eso hace que coma más espacio, por lo que se siente un poquito más lleno. No diría que es mejor, no diría que es peor, simplemente es la única diferencia. Aquí en el de México me parece que tenemos un muy buen trabajo de rotulado. Por la parte de atrás tenemos las mismas barritas a los lados, aquí tenemos el sello de Panini Manga con la recomendación de lectura para mayores de 13 años, después la sinopsis en la parte de abajo y en el centro tenemos una pequeña imagen de Tus, la ciudad donde empieza esta historia. Así tenemos el lomo, de arriba hacia abajo tenemos el título de la obra, después el número del volumen justo en el medio, el nombre de la autora y el logo de Panini Manga en la parte de abajo. Este pequeño detalle azul en la parte de arriba está muy sencillo, pero me pareció bastante llamativo, creo que destaca muy bien en el mueble. Me gustó lo sutil que se ve por ahí. En la parte de las pestañas tenemos por aquí el mensaje de la autora. Aquí nos da las gracias por haber comprado su manga y nos habla un poquito acerca de la inspiración que tuvo en esta historia. Nos habla de que activamente quiso darle la perspectiva femenina a todos los sucesos que envolvieron al imperio mongol. Mientras que en la pestaña trasera no hay nadita, está completamente vacía. Así es como se va a ver en la parte de adentro, es bastante sencillita la edición interior. Nada más tenemos el dibujo de Sitara una vez más, junto con el título y lo demás en blanco y negro. La parte de atrás es incluso más sencilla y así es como se ve el lomo en la parte interior. Todo está en un acabado mate muy suavecito. Hablando de extras, pues aquí tenemos el infaltable, el bonito separador. De un lado tenemos el título y la ilustración de la portada y por detrás tenemos un zoom en la ilustración principal con una capa en color carmesí más o menos. Un rojo tierroso y aquí rematado con las líneas que tenemos también en la portada. Me gusta mucho esta decisión, me gustó mucho el diseño que le pusieron por acá y todo fue con elementos que ya tienen en la portada, Ya vieron cómo sí se pueden rifar. Ediciones ingeniosas con lo que ya tienen. Además, como extras editoriales nos van a incluir por aquí un mapita donde se va a recalcar todo el camino que tuvo que pasar nuestra protagonista en este primer volumen. Ya más adelante les explicaré por qué caminó todo esto, pero este es el tipo de cosas que me gustan mucho, para entender un poquito más el mundo en el que están, aunque obviamente es nuestro mundo, la Tierra, pero ya me entienden, para darse una idea mejor con la geografía. También nos agregan el árbol familiar simplificado de la familia de Genghis Khan, para que vayamos entendiendo el orden y las jerarquías que hay dentro de ella, ya que son parte crucial de la trama. Además también nos hablan un poquito acerca del círculo cercano de nuestra protagonista, desde sus compañeras esclavas hasta la familia que las recibió. Así es, aquí tenemos al señor Muhammad, que tiene el nombre más común de la Tierra. A ver si se ponen a leer. Y aquí la autora
traductora nos va a contar un poquito acerca de la esclavitud en el mundo islámico de esos tiempos, donde nos comenta que era ligeramente diferente al que conocimos de este lado del mundo, ya que allá el esclavo era como una mezcla también con servidumbre, básicamente, en los palacios. O sea, sí, seguían siendo propiedad de alguien más, pero se supone que sus amos era gente que podía tenerle más consideraciones. Había ocasiones en donde incluso los esclavos podían pagar por su libertad y tenían muchos más derechos respecto a cómo sus amos tienen que mantenerlos. Y precisamente esa diferencia de esclavitud es lo que causó un poquito de polémica respecto a esta obra, ya que mucha gente, ahorita más que nada con el anime, empezó a alzar su voz acerca de cómo están dándole una blanqueada bastante grande a lo que era ser esclavo en ese entonces. Más con el Imperio Mongol, donde se sabe que eran bastante bruscos, no eran así de ordenados como lo eran los islámicos, y eso no se ve del todo reflejado en la obra. O sea, sí, hay saqueos, hay pillaje, hay destrucción de ciudades enteras, pero como que la historia no se quiere enfocar tanto en las cosas horribles que ocurrían con los esclavos, en los peores momentos de todos estos eventos. Así que esto yo creo que ya depende por completo del lector. Más adelante ahondaremos un poco más en ello. Ahora, en cuanto a la edición de la impresión, este es un trabajo por parte de Edgar Flores Pedrosa, y yo no sé para dónde mandaron a imprimir esta obra, pero les quedó bastante bien. Me alegra mucho que ya no tengamos moiré, me alegra mucho de que ya no tengamos piojo en el negro, y vean que sí ocupan mucho el negro, ¿eh? Todo está completamente bien impreso, la verdad, mis dieces para lo que hicieron con esta edición, que a pesar de ser una sencilla, o sea que es un tankobon de toda la vida, no la dejaron por ahí descuidada ni nada, sí le dieron una impresión de muy buena calidad. Felicidades a todos los involucrados, y hablando de eso, también tenemos que mencionar la parte de la traducción, porque aquí sí me quito el sombrero, ya que no solamente comprendo lo difícil que puede ser traducir algo que ni siquiera es del japonés, sino que incluye referencias también al Islam y toda esa cultura, y aún así la traductora, Teresa González, se dio la tarea de darnos incluso mucho más contexto del que le tocaba por su trabajo, la verdad. A lo largo de todo el volumen nos vamos a ir encontrando muchas notas que nos van a dar un montón de contexto. Para que se den una idea, aquí en el principio, cuando están negociando con los esclavos, nos explica cuánto sería el equivalente en pesos mexicanos a lo que están pagando por los personajes. Cuando nos hablan acerca del conocimiento que está adquiriendo Sitara cuando lee algunos libros, también nos dan un poquito de contexto de ello. O sea, eso ya ni siquiera es parte de la historia, sino del conocimiento general del mundo. También nos habla de nombres, de títulos, de lugares y de costumbre de los mongoles cada que se habla de ellos. La verdad, este fue un trabajo de contextualización increíble por parte de la traductora, y aquí sí me interesa mucho que se lleve el aplauso correspondiente, porque no siempre te encuentras a alguien que va el pasito extra de esta manera. Es un trabajo de investigación estupendo el que nos encontramos en la traducción de esta obra. El año es 1213 después de Cristo. El lugar es el pequeño pueblo de Tuz, en Irán. Allí, una compra-venta de esclavos estaba siendo llevada a cabo, y entre las negociaciones, nuestra protagonista saldría a relucir. Una niña descrita como linda y lista para ser culturizada. Básicamente un cheque en blanco esperando a ser cobrado, ya que en este tiempo y en esta cultura, los esclavos educados y que servían como acompañantes eran de lo más cotizado. Es por eso que la mujer que los estaba comprando terminaría aceptando el quedarse con ella, y ya en el palacio donde vivía, la cosa empezaría a tomar forma. Y es que verán, Sitara, la niña, no es solamente inteligente, también es muy perspicaz y astuta. Aquí tenía 5 años solamente y ya andaba manipulando a su entorno para poder escapar del palacio. Y es en este punto donde va a entrar el elemento más importante para esta historia: el conocimiento. Resulta que el hijo de los dueños, Muhammad, va a que vuela para ser un erudito, y es a través de él que Sitara, nuestra protagonista, va a empezar a ver el mundo más allá de su propia mente. El niño muy rápidamente notaría que a ella le gira la rueda mucho más rápido que a los demás, por lo que le recomendaría que empezase a estudiar para poder aprender y así enfrentarse a cualquier problema que apareciera delante de ella, creyendo que en el futuro sería toda una gran alumna, ya que él estaba decidido a volverse un profesor. Y así fue como pasó. Muhammad se fue a estudiar a Nishapur, mientras Sitara empezó a aprender geometría, astronomía y todo lo que se le pusiera enfrente. Parecía que su vida estaba arreglándose desde muy joven, de no ser por el hecho de que se encontraba en un contexto histórico muy desfavorable, ya que a principios de los 1200, Euroasia se vio azotada por el nacimiento y la expansión del que se convertiría en el imperio contiguo más grande en la historia de la humanidad. Los mongoles, en un abrir y cerrar de ojos, habían masacrado a Tuz. Había comenzado el saqueo. Riqueza, conocimiento y, más importante aún, niños
mujeres y artesanos. Todo lo que había conformado el mundo de Zithara por los últimos 8 años estaba siendo reclamado por Tolui, el hijo menor de Gengis Khan, y no había nada que pudiera hacer al respecto. El lugar que finalmente había podido llamar hogar había sido completamente aniquilado, y ella había sido reducida a no ser más que una esclava encaminada a llegar a Mongolia. Había perdido a sus amos, e incluso había perdido su nombre. Y fue ahí, en lo más profundo del abismo, donde encontró lo único que aún le quedaba: su conocimiento. La esposa de Tolui había solicitado al príncipe un libro para leer, el mismo libro que Muhammad le había entregado a Zithara, y el que había estado estudiando durante todo este tiempo, y por eso iba a terminar siendo utilizada como intérprete para la nobleza, una posición sumamente privilegiada entre los esclavos, algo que Zithara identificaría inmediatamente, y a lo que se aferraría con cada maldita célula de su ser. Ahora, bajo el nombre de Fátima, en honor a la persona que la cuidó de niña, está dispuesta a mantenerse tan cerca como pueda de la gente con poder, para lograr su venganza en contra del imperio mongol y poder destruirlo desde dentro. Efectivamente, señores, estamos frente a una telenovelón. Es una historia de drama, de traiciones, de juegos de poder, pero sobre todo es una historia basada en hechos reales. Aunque con sus respectivas libertades, obviamente. No vayan a dejar que el dibujo los confunda. Esta no es una historia sencilla, ni es una historia bonita. Es un retrato de una vida de pelea constante. Y honestamente, este estilo simplificado y casi como de Kodomo le da mucho valor de shock, cuando de repente la autora nos avienta momentos traumáticos. Así que yo creo que este estilo de dibujo es, de hecho, un punto positivo en lugar de uno negativo. Otra cosa que me gusta fue el rol tan importante del conocimiento en todas sus vertientes. No se quedan nada más con el conocimiento de los libros, que sí, lo destacan muchas veces, pero también le dan mucha importancia al conocimiento emocional, al estratégico y al social que despliega Fátima. Justo lo que vio Muhammad en ella desde un principio. Me gusta mucho el trabajo de la maestra Tomato en agregar capas a su protagonista de manera muy sutil y rápida. Pasa de ser una niña impulsiva a una niña calculadora, a una niña soñadora, a una niña indefensa y a una niña decidida. Y todo en menos de 100 páginas. Y lo mejor es que todo se ve reflejado a través de sus diálogos internos y sus expresiones faciales, donde podemos apreciar muy fácilmente todo esto que les estoy diciendo y que convive al mismo tiempo dentro de ella. Es un gran trabajo de personajes por parte de la autora. Y ahora, ¿se acuerdan de la polémica que les comenté? Pues bueno, aquí es donde sí veo cómo puede afectar la cosa, ya que por evitar estas partes duras o estas partes oscuras, pues nos da como resultado una historia que le pega más un poquito a la fantasía que a lo que está pasando realmente. Así que necesito su ayuda. Comenten qué piensan ustedes. ¿Prefieren ver una historia completamente apegada a la realidad, casi como un documental, o no tienen problema con estas omisiones que se hacen para mantener el enfoque de la historia en una parte específica de ella, aunque se dejen por fuera algunos detalles que tal vez afecten un poquito la historia original? Porque, por ejemplo, yo no creo que tenga nada de malo si al final de cuentas no se vuelve realmente relevante en la trama. Sin embargo, sí puedo entender a quienes piensan que omitir los abusos y las condiciones a las que se enfrentaban los esclavos de los mongoles es hasta una falta de respeto para la historia y para las personas involucradas. Déjenme en los comentarios su opinión al respecto. En resumen, y como recomendación personal, esta sí siento que es una obra que no te puedes perder. El valor histórico que te brinda leer algo así me parece muy bueno. Insisten mucho en que entiendas el conocimiento como un vehículo, no tanto como para que tú aprendas, sino más bien para que comprendas por qué para la gente de este entonces las cosas que iban descubriendo a lo largo de la historia iban siendo tan importantes y tan relevantes. Además, es de esas obras que son perfectas para que puedas expandir tu rango a la hora de leer manga, para que no te quedes con la idea de que todo tiene que ser o peleas o comedia o romance. Es una ventana a lo que fue la sociedad en situaciones que, por más lejanas que parezcan, alguien las terminó viviendo realmente. Te hace ver la vida desde una perspectiva diferente y el drama ayuda muchísimo a que sea muy disfrutable. Sientes la desolación de Zithara, comprendes por completo su enojo y amas y odias a los personajes que esta historia te dice que debes amar o odiar. Así que si lo que buscas es un relato histórico potente y lleno de ira ante la injusticia de la vida, con dramas, venganzas, misterios, alianzas y demás componentes de la intriga cortesana y la fantasía política, entonces A Witch's Life in Mongol es para ti. ¿Cómo nos quedamos? Esta obra sí nos dio bastante para hablar, ¿verdad? Me gusta mucho este tipo de historias robustas que tienen para desmenuzar un montón de cosas. Y les voy adelantando desde ya, esto se va a llevar la recomendación del mes, porque es una historia súper completa que tal vez su único pero puede que sea que sí empieza un poquito tranquila, porque las primeras 20 o 30 páginas sí son muy del día a día, pero en cuanto te empieza a contar lo de la tragedia del asalto mongol, ya la cosa se empieza a poner bien interesante y les recomiendo encarecidamente que le den una checada. Una edición buena
buena, una traducción buena, una historia buena, no le veo ninguna falla a este estreno. Y con este terminaríamos los estrenos de julio. Sí, ya sé, estamos en agosto. Una disculpa, se me juntó un montón de trabajo, pero ahí vamos poquito a poquito. Y hay que prepararnos porque se viene una cantidad inhumana de estrenos para el siguiente mes. Así que nada, hasta ahí la vamos a dejar en esta ocasión. Espero que les haya gustado la review. Ya saben que mi nombre fue Miguel Solís y nos vemos hasta la próxima.